Buenas noches y bienvenidos a la previa del Gatalagua. Ya es miércoles 27 de junio de 2018. Y es una fecha, márquenla en el calendario, porque si alguien de alguna manera en los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, dudaba de que el separatismo, encabezado por el racista y el xenófobo Quim Torra, no lo digo yo, se lo llama a todo el mundo, como consecuencia de los artículos que ha escrito. Si alguno dudaba de que este señor iba a levantar el pie del acelerador en su ansia de su camino hacia Ítaca, hacia la independencia, hacia la separación del resto de España, estaba absolutamente equivocado. Ni que Puigdemont esté huido, ni que haya consejeros en Bruselas, en Escocia, ni que haya 9 personas, hombres y mujeres, en las cárceles de nuestro país, ha hecho que este señor se amedrente y renuncie a su idea descabellada, contra natura, contra la ley, de separar y contra la historia a Cataluña de España. ¿Y por qué lo decimos? Porque está en una tournée en Estados Unidos que no debe ser precisamente barato viajar con todo su séquito, y lo pagan todos los catalanes y todos los españoles, y está diciendo frases, todo hay que decirlo, ante un público nada selecto, poquísima repercusión mediática en Estados Unidos, pero a España llega. ¿Y qué es lo que llega? Que Cataluña se va a unir a las naciones libres del mundo. Es una de sus ansias. También ha dicho sobre el 1 de octubre que ahora hay que ejercer el mandato democrático. ¿Cuál es ese mandato? Como bien saben, en el 1 de octubre solo participaron los ciudadanos de Cataluña que querían separarse de España, y encima no votaron una vez, sino que votaron múltiples veces, con lo cual el resultado fue inequívoco hacia la separación de Cataluña del resto de España. Con lo cual es lo que pretende hacer. Lo dice a las claras, no se esconde como otros políticos. Es quizá lo único que tiene de positivo este presidente. Conseguiremos el derecho de autodeterminación, que es lo que están buscando, y por último, no dejaremos de trabajar hasta que la República sea una realidad. Es decir, tienen un mandato democrático del 1 de octubre y lo quieren implementar. Por ello, la gran pregunta, teniendo el presidente que tenemos, que es Pedro Sánchez, haciendo los gestos que está haciendo con el acercamiento de presos etarras al País Vasco, las concesiones que presumiblemente va a tener que hacer, entre otras cosas, porque es presidente gracias a ¿quién? A Esquerra Republicana, con sus 9 diputados, y al PDeCAT, el partido de Carles Puigdemont. Y como ven aquí, la reunión va a ser el próximo 9 de julio, que aquí se la vamos a contar. ¿De qué van a hablar? ¿Van a pactar un referéndum de autodeterminación? Porque encima Pedro Sánchez hoy ha hecho una maniobra de lo más rastrero que hay en política. Ha culpado al Partido Popular, no sé si lo podemos escuchar, ha culpado al Partido Popular ni más ni menos de ser el causante de la situación que se está viviendo en Cataluña. Escuchen. A partir del próximo 9 de julio podamos emprender un camino que restañe muchas de las heridas que durante estos últimos 6 años, como consecuencia de la falta de criterio y de estrategia del anterior Gobierno, pues ha causado la fractura social que existe ahora mismo en Cataluña. Por nosotros, señor Rufián, no será. Silencio. El Partido Socialista, un partido supuestamente constitucionalista, culpa al Partido Popular de haber causado la fractura social y de haber llevado a ese enfrentamiento de Cataluña con el resto de España. Y es el presidente de nuestra nación. Y se queda tan ancho. Es absolutamente indigno este comentario, porque se podrá estar de acuerdo o no con lo que ha hecho el PP en la gestión del conflicto, y compremos su lenguaje, con Cataluña. A mi parecer, desde luego, lo ha hecho mal, lo ha hecho francamente mal. Pero de ahí a culparle, no, señor Sánchez. Los únicos culpables son estos. Son quienes han saltado la ley, quienes han enfrentado a una parte del territorio con otro, a unos ciudadanos con otros. Así que, por favor, no utilice tácticas, digamos, de una bajeza moral para sacar rédito político. Y vamos a hablar también de una decisión de la justicia, porque desde luego la justicia, gracias a Dios, en paralelo a los cauces políticos, sigue trabajando poco a poco. Y hoy el Supremo ha confirmado la sala de apelaciones que va a llevar a juicio a quién, ni más ni menos que a los 25 encausados, entre los cuales está Puigdemont y compañía. Ha rechazado el recurso de gran parte de ellos, de 15 de los implicados, que pedía que no se les procesara por los delitos por ese golpe de Estado. Con lo cual, que ya finalmente, a falta de que cierre la instrucción, previsiblemente va a ser la próxima semana el juez de Arena, vamos a ver a gran parte o a todos estos líderes separatistas, Puigdemont no, porque está huido, evidentemente, pero les vamos a ver en un juicio oral sentados ante un juez, y ahí no habrá recurso posible, respondiendo por los delitos que hicieron. A 13 se les atribuye el delito de rebelión, y el Tribunal Supremo, ojo, establece que existía un alzamiento de las autoridades para saltarse la ley, para separarse del resto de España. Y sobre la violencia, pese a que no hubo armas, no hubo espadas, no hubo, en fin,
no hubo una violencia clara, pero sí que dice que la previeron y la aceptaron e incluso llamaron a la participación. Porque la violencia, señores y señoras, no es amenazar a otra persona con una pistola. Hay muchas maneras de violencia, que es lo que dice el Tribunal Constitucional. Comenzamos. Es una de las noticias del día, pero también se ha producido otro a nivel político en el Congreso de los Diputados. Nos vamos en directo a estas horas, cuando quedan 10 minutos para las 10 de la noche. Ahí está nuestra compañera Cristina Ramos. Cristina, buenas noches. Cuéntanos qué ha ocurrido en el Congreso, porque la mayoría de partidos separatistas y de la izquierda ha rechazado una cosa tan sencilla y tan incomprensible en otro país que no sea España, una tarjeta sanitaria nacional, para que no haya conflictos entre comunidades autónomas y los ciudadanos tengan los mismos derechos aquí y allá. Cuéntanos, Cristina. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues así es, una oportunidad desperdiciada para avanzar en la calidad de la sanidad pública. Esto es lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Socialista, Podemos y los partidos nacionalistas votaron no a esa propuesta de Ciudadanos para crear la tarjeta sanitaria única, algo tan sencillo como que cualquier ciudadano pueda ser atendido, pueda recibir sus medicamentos o que los médicos puedan consultar su historia clínica independientemente del lugar donde haya nacido o independientemente también del lugar en el que residan en el momento en el que necesiten esa atención médica. Tan solo el Partido Popular, Foro Asturias y UPN votaron sí a esta propuesta de Ciudadanos. ¿Cuáles son, digamos, las propuestas de los partidos que han rechazado esta tarjeta sanitaria única y que todos los ciudadanos tengan igualdad de derechos? Cuéntanos. Así es, Gonzalo, pues durante la votación hubo diversidad de opiniones. Desde el PNV, por ejemplo, coinciden con Ciudadanos en la creación de esta tarjeta sanitaria única. Dicen que las 17 comunidades autónomas deberían tener acceso a los currículums sanitarios de todos sus ciudadanos, aunque dicen que este proyecto solo podría salir adelante si cuentan con el apoyo y el acuerdo de los gobiernos regionales. Desde el Partido Socialista, sin duda, fueron los más radicales con este tema. Dicen que este proyecto que presenta Albert Rivera es un proyecto lleno de falsedades y lleno de prejuicios. Además dicen que es un desprestigio para el sistema sanitario español. En el Partido Popular, por ejemplo, que fue uno de los partidos, como avanzaba antes, que sí votaron a favor de esta propuesta de Albert Rivera, aunque quisieron darle un pequeño toque porque le dijeron a Albert Rivera que es un proyecto, que presentan, un proyecto que incluye demasiadas cosas. Cristina, y última pregunta, por favor, brevemente. ¿Algún caso concreto de algún ciudadano que haya sufrido esta anomalía dentro del sistema sanitario? Pues un caso concreto, por ejemplo, es el caso de Lucía. Nació en Galicia y se trasladó a Madrid, y entonces cuando está aquí tiene que recibir una asistencia médica y una medicación todos los meses, y resulta que tiene que viajar a Galicia, donde nació, para recibir esta atención. Si se encuentra fuera del lugar en el que nació, en el lugar en el que reside, por ejemplo, tiene que ir a urgencias para que esa enfermera le pinche esa medicación que necesita, porque si no, no le atienden. Muchísimas gracias, Cristina. En los próximos minutos debatiremos esta cuestión tan importante y que, en fin, va de lleno a los derechos fundamentales de los ciudadanos de nuestro país. Gracias, Cristina, y muy buenas noches. Buenas noches. Hablaremos de esto en El Gato y también Fátima García Manzano de otros asuntos que nos deja este miércoles no menos interesantes. Así es, buenas noches, Gonzalo. La corrupción vuelve a acechar a un partido político en España y en esta ocasión vuelve a ser el PSOE. Y además en Valencia, el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, ha sido detenido en el desarrollo de la llamada Operación Alquería. El juez que instruye el asunto investiga si los detenidos desviaron grandes sumas de dinero obtenidas de las contrataciones y analiza si este dinero acabó finalmente en el PSOE de Valencia y en Compromís, algo que ha pillado por sorpresa al presidente del Gobierno. ¿Va a pedir que dimita el presidente de la Diputación de Valencia, que ha sido detenido por...? Bueno, déjeme verlo y, por supuesto, nosotros aplicaremos nuestro código ético como no puede ser de otra manera.
De momento el PSOE no sabe. Vamos a ver si tienen esa misma vara de medir que han exigido con el resto de partidos, sobre todo con el Partido Popular. Recuerden que la moción de censura fue contra un gobierno al que decían que era supuestamente corrupto, después de conocer días antes la sentencia del caso Gürtel. Y no ha pasado ni un mes que ya tienen su primer caso de corrupción, la detención de este presidente socialista de la Diputación de Valencia, un cargo que no es baladí. Y unas acusaciones que tiene encima de la mesa que tampoco lo son. Con lo cual veremos cuál es la vara de medir del Partido Socialista al respecto. Estaremos atentos. Más, Fátima. Y ya conocemos cómo se ejecutará el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco. Primero lo harán los enfermos terminales y los mayores de 70 años. La excusa que utiliza Pedro Sánchez es que ETA ya fue derrotada por la democracia y advierte que el acercamiento se hará siendo empáticos con las víctimas del terrorismo y estudiando caso por caso. Escuchamos al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. Ministro, ¿pero qué requisitos se van a tener en cuenta? ¿Su estado de salud? Se van a evaluar. Que repudien a ETA. Pues son requisitos, todos los que ha dicho son requisitos más que razonables para tenerlos en cuenta, como parte de la pena cumplida también, etcétera. Más allá de que sea legal o no, que probablemente lo sea, más allá de que otros gobiernos ya lo han hecho, el Partido Popular, es cierto, acercó a presos de la organización terrorista ETA al País Vasco. Más allá de todo ello, nos da exactamente igual. El asunto si es legítimo o no. ¿Se le han consultado a las víctimas o no lo han hecho? Han hablado, por ejemplo, de asuntos como los más de 300 crímenes sin resolver de esta organización. Y, por ejemplo, dicen que van a individualizar y que no va a ser un traslado colectivo a los mayores de 70 años y a los que tienen enfermedades crónicas. Pero algunos de ellos, y les vamos a dar esta noche nombres concretos, uno de ellos, por ejemplo, es uno de los que asesinó y participó en la masacre, en el atentado de Hipercor. Otro fue el que ideó y llevó a cabo el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Tienen más de 70 años y van a ir a cárceles del País Vasco. ¿Es esto justo? Más, Fátima. Hablaremos también de inmigración, otro de los temas centrales que se han tratado hoy en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha anunciado que la Unión Europea dará más financiación a España para afrontar la situación y ha vuelto a apuntar una vez más a Bruselas pidiendo que solvente esta crisis. Que después de las conversaciones que mantuve ayer con la canciller Merkel y también con el presidente de la República Francesa, España obtendrá más recursos económicos también para reforzar ese diálogo bilateral con los países de origen y los países de tránsito. Por otra parte, el resto de líderes políticos y socios de Sánchez ha destacado la solidaridad del Ejecutivo y han cargado contra Matteo Salvini, el ministro del Interior italiano, a quien han tachado de fascista por ser el único que apuesta por cerrar las fronteras. Bueno, pues hablaremos desde luego también algo de la inmigración y de lo que está ocurriendo, porque hay muchísimo en juego. No solo la vida de estas personas que intentan llegar a nuestro continente, a nuestro país, sino también el cambio cultural que esta llegada supone, del que nadie está hablando. La imagen del día, Fátima. Y hablando del Congreso de los Diputados y de Pedro Sánchez, la imagen del día no podía ser otra que esta. Muy bien, veo que táctilmente vas muy bien, efectivamente, Fátima. Bueno, aquí la ven, es la imagen de cómo el discurso de Sánchez ha conseguido captar la atención de sus ministros y diputados, porque observen al ministro Borrell, que parece que se está echando una cabezadita, o al resto de los diputados que no prestan atención y que se dedican a mirar a los móviles. Eso por no hablar de la vicepresidenta Carmen Calvo, que tiene una cara bastante de pocos amigos. Bueno, con esta imagen del día damos paso ya a lo que piensan ustedes, a las dudas que tienen sobre los asuntos de la actualidad que les estamos proponiendo y qué les gustaría que hoy debatiésemos. Esta es su opinión. Bueno, a mí me interesa la política. Ahora mismo el gobierno, el problema del gobierno, el nuevo gobierno que se ha formado con Pedro Sánchez. Sí, la pugna que tiene el PP ahora con las primarias que tiene. El Mundial de Fútbol. Que son capaces de quitar a uno y poner a otro. Esa es una parte muy importante de la política española, no es fácil. Bueno, lo que me preocupa para España es que permanezca unida, ¿sí? No concibo una España separada. Pues casi todo genera la corrupción que hay. De los temas, el que más me importa es la corrupción, sin duda. A la política en general, la corrupción. Bueno, pues la corrupción, que afortunadamente ahora parece que la cosa está un poquito más controlada.